Estamos en el día 4 de enero del año 2015, según el calendario idólatra. Y estamos en el Parece de Tebet, del 5775 fue, y ahora que es de noche es el 14 de Tebet. Y estamos en Pirkei Avot. En la última clase nosotros empezamos a estudiar, bueno, empezamos a estudiar sobre la Mishnah que se lee antes de empezar cada capítulo de Pirkei Avot. Antes de empezar cada capítulo de Pirkei Avot, decimos una Mishnah que dice: Kol Israel es la Helek la Olam Haba. Todo Israel tiene parte del mundo por venir. Lleno de mar, como está dicho. Ve'amech kulam tzadikim. En tu pueblo son todos tzadikim. Leolam Yirushu Haaretz. Por siempre le darán la tierra. Netzer Matadai, Maseadai, Leitfaer. Son lo que yo planté. Son la obra de mis manos por enorgullecerme. Explicamos que esta Mishnah nos está diciendo que toda persona del pueblo de Israel tiene parte del mundo por venir. El pueblo de Israel es el pueblo eterno, como lo vemos a través de la historia. Por lo tanto, el alma divina del pueblo de Israel es eterna, por lo tanto tiene una conexión intrínseca con la eternidad. Hemos explicado entonces que cada uno del pueblo de Israel tiene parte del mundo por venir. Habíamos hecho una pregunta. Digamos que no vamos a empezar a explicar la pregunta ahora, sino que hicimos unas diferencias. Dijimos que hay 4 niveles, de manera general, que son este mundo, Olam Hazeh, Gan Eden, el jardín de Edén, que sería el mundo espiritual, ¿sí? El pago del alma de los mundos espirituales después de la muerte. El tercero es Yemot HaMashiach, la era mesiánica. Y después tenemos Olam Haba, habíamos dicho que era el segundo. A veces, depende de la parte de a veces los sabios llaman a Olam Haba a la vida espiritual sin cuerpo y a veces lo llaman a la resurrección de los muertos. ¿Ok? Ahora, hasta ahora estamos explicando que Olam Haba es el segundo, ¿sí? Pero a veces no se explica así, pero no estamos usando la palabra Olam Haba, sino este mundo físico, Olam Hazeh, después Gan Eden, el jardín de Edén, Olam Haba en este caso, después la era mesiánica y Yemot HaMashiach, que vamos a seguir muriendo, pero Mashiach va a ser revelado, el mundo va a seguir funcionando como antes, no va a haber nada diferente. Y después tenemos Tchiat HaMetim, la resurrección de los muertos. Explicamos que hay un quinto nivel, que es la resurrección de los muertos parte 2. O sea que dentro de la resurrección de los muertos misma hay diferentes niveles en la revelación. La hemos explicado, quiero bajar un segundo el contraste, porque me parece que está demasiado claro esto. Me molesta. Increíble, tío. Bueno, no me deja ahora, me voy a bajar el brillo. Ya hemos explicado que por un lado está dicho que el Gan Eden, el mundo espiritual, es el pago por el estudio de Torah, que es algo espiritual. El Tchiat HaMetim, la resurrección de los muertos, la primera parte, es el pago por las mitzvot, y también la era mesiánica de la anterior. Y la parte segunda de Tchiat HaMetim, que es la principal parte de Tchiat HaMetim, no es un pago por Torah o mitzvot, sino que es cuando se revela la conexión intrínseca del alma divina con el Creador, más allá de lo que haya hecho o no. O sea que todos los pasos que se tienen que dar son para revelar esta conexión intrínseca que tiene el alma con Hashem. Lo mismo también encontramos a veces, los sabios en Hasidut está hablado, por ejemplo, hay un Midrash que pregunta ¿qué está antes, Israel o la Torah? Y termina contestando, Israel es anterior a la Torah. ¿Cómo lo sé? Porque la Torah dice hablar al pueblo de Israel. Significa que si la Torah dice hablar al pueblo de Israel, significa que ya existe el pueblo de Israel. Lo que estamos tratando de decir acá entonces es que ¿quién fue creado para quién? ¿La Torah para Israel o Israel para la Torah? Uno podría decir Israel fue creado para la Torah. ¿Quién cree que se cumple la Torah? Que se cumpla la Torah. Por eso hizo al pueblo de Israel, para que cumplan la Torah. La explicación dice ahí al final es que no, sino que la Torá es para Israel. O sea, las almas divinas tienen una especialidad, una virtud, una grandeza intrínseca. La Torá viene a revelar esa grandeza que está en el alma divina de la persona. ¿Sí? La Torá solamente viene a revelar la conexión con Dios que la persona ya tiene.
¿Puedo evocar esa espiritualidad? Sí, como puedes, lo puedes llamar de esa manera. El punto es que el alma divina tiene una grandeza propia, más allá de sus acciones, más allá de lo que estudie. El estudio y las acciones son para revelar esa grandeza, ese brillo interior que el alma ya tiene. Por eso primero se va a revelar el pago por la Torah, por la mitzvot, y después se va a revelar la grandeza del alma propia, la conexión que tiene el alma con Dios, más allá de las acciones, más allá de todo. Ese es el principal nivel en Tikrat Mitim, la resurrección de los muertos. Hasta acá llegamos la última vez. ¿Tengo una pregunta? ¿Entiendes? Más o menos. Ok. Vamos a seguir con el tema. Entonces dijimos que estamos estudiando un curso de Leder Weich que explica estas cosas. ¿Qué estás pensando para explicar? ¿La nieve? ¿En qué? Que estos tienen parte uno verdadero que puede con Rayain. Pero también tiene parte del mundo venidero. Nada más que para poder llegar al mundo venidero tienen que pasar por todo tipo de limpieza, todo tipo de purificaciones para poder llegar. ¿Qué diferencia va a haber? Es un mundo venidero con el nuestro, con Depende en qué nivel. Depende, si estamos hablando del nivel que tiene que ver con el estudio de Torah, entonces depende de cuándo se has estudiado. Si estamos hablando del nivel que tiene que ver con el pago de las mitzvot, depende de cómo se hayan hecho las mitzvot y cuántas se hayan hecho. Si estamos hablando del último nivel, todos tienen parte del mundo por venir por igual. Eso después de mucho, mucho tiempo. Porque todo tipo de purificaciones que hay que pasar, etcétera, para llegar a ese lugar. Pero en esencia, todas las almas divinas están conectadas con Dios de la misma manera, sin diferencia. entonces los tiempos de Mashiach no va a haber ninguna diferencia con el mundo que conocemos hoy. El tiempo de Mashiach al principio no, hasta la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos ya va a ser una época con milagros y con otra cosa totalmente diferente. Pero la era mesiánica se va a hacer igual que hoy en día, la gente se va a seguir muriendo. Hasta el momento que se revele una luz muy grande. Hasta que sea la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo será? Así es. O sea, porque van a seguir naciendo personas. ¿Hasta qué momento se podría decir una estadía? ¿Hasta qué año es la resurrección de los muertos? No sabemos en qué año va a ser la resurrección de los muertos. Literalmente van a ver la resurrección, o será que van a encarnar en una de las personas que nazcan. Es una discusión entre los cabalistas, ahora no estamos hablando del tema, pero aparentemente se van a despertar todos los cuerpos de todas las encarnaciones. Eso ya es verdad. ¿Eh? Esto es muy difícil de explicar. Vamos a estar por encima del tiempo y el espacio como lo conocemos hoy en día. Es difícil de explicar eso, solo el hecho de que la resurrección de los muertos es difícil de explicar también, ¿no? Sí, sí, porque en qué cuerpo, con qué esposa. Sobre eso está escrito, hay escrito sobre eso también. El Rebbe tiene una carta, el Rebbe lo ha hecho una carta que explica todos los detalles. ¿Y cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo me lo explico? ¿Cuándo vamos a leer esa carta? Cuando llegue el momento. Ahora tengo que terminar este discurso primero. Vamos a hablar ahora sobre los diferentes niveles de Olam Abba, el mundo venidero. Dijimos que primero está el Gan Eden, el jardín del Edén, que es el mundo espiritual del alma sin cuerpo. Después tenemos Yemot HaMashiach, la era mesiánica. En este mundo físico vamos a seguir muriendo. Si nosotros así, estamos en la época en la que Mashiach aparece, en la que aparece Mashiach, vamos a poder vivir esa época, dice Dios, ¿no? Después, la resurrección de los muertos, primera parte. Tanto la resurrección de los muertos como la era mesiánica es pago por las mitzvot que hicimos, nada más que la resurrección de los muertos es un nivel más alto todavía. Y después la segunda parte de la resurrección de los muertos, que es la revelación de la grandeza del alma divina de por sí, más allá de la Torah y las mitzvot. Y sobre eso dicen nuestros sabios que todo Israel tiene parte del mundo por venir. Cuando dicen que todo Israel tiene parte del mundo por venir, se refieren a la resurrección de los muertos, no a la vida en el Gan Eden, en el jardín del Edén espiritual, porque ahí hay que cumplir muchas condiciones para poder estar ahí. Entonces, sé decía el Yosef que cuando hace la resurrección, como
solamente por el vínculo, pero por ventaja espiritual. Y después, ¿qué va a pasar? Acá tenemos la perfección. O sea, que ahora no sé, porque está la opinión del Rambam, que es diferente a la opinión de los cabalistas, que es la que estamos nombrando ahora. Según el Rambam, va a haber resurrección de los muertos y después, al final, es el jardín del Edén, el mundo espiritual sin cuerpo. Según los cabalistas, el jardín del Edén es momentáneo, después se vuelve a este mundo, en la resurrección de los muertos, y la demás muerte. Según el Rambam, es al revés. Mejor me espero que Ok. Vamos a tratar de explicar estos diferentes niveles según los cabalistas. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo son? Sí. Muy bien. Ese es un cabalista. ¿Sí? El Rambam no opina así. El Rambam es más filósofo. Entonces el Rambam, un filósofo judío, él opina que el nivel más alto es espiritual. No puede ser material el nivel más alto. Los cabalistas explican, sin embargo, que en el mundo físico está más conectado con Dios en cierto modo que lo espiritual. Por eso lo más alto es en este mundo físico. Ni sí ni no. Ni. So. Ok. Vamos a seguir. Hubiera una genial de Gilman, Madrigote, Lumané, de Mubeta, Dargot y Chatametín. Para poder entender la diferencia entre estos tres niveles, o sea, el Gan Eden, jardín del Edén, el mundo espiritual, el pago después de la muerte, y después los dos niveles de Tejiatametín, la diferencia entre los dos niveles de resurrección de los muertos. Vamos a hablar ahora de manera general, explicar la diferencia entre tres niveles. ¿Sí? El primero es Gan Eden, es el pago por estudio de Torah. Después está la primera parte de la resurrección de los muertos, que es el pago por el cumplimiento de las mitzvot. Y después está el tercer nivel, el tercer nivel, que es la segunda parte de la resurrección de los muertos, que no es pago por mitzvot de Torah, sino se revela la conexión esencial del alma divina con el Creador, el nivel más alto de todos. Entonces, para entender esto, tenemos que leer el Talmud. Dice así: Dice Bagemara, Kol Nevi'im Kulan, Lo Nitrabu, El Alimot HaMashiach, Aval Laolam Haba, Ay no Ra'ata Elohim Durateja. Dice el Talmud, en el Tratado de Berajot, página 34, folio 2, folio P, segunda columna, todos los profetas no profetizaron sino sobre la era mesiánica, pero no sobre el Olam Haba, no sobre la resurrección de los muertos en este caso se refieren, porque sobre él está escrito: ningún ojo lo vio fuera de tú, Dios, fuera de ti, Dios. Los profetas, cuando hablan de niveles, hablan de la era mesiánica, de Ungía, pero de la resurrección de los muertos, del nivel de revelación de la resurrección de los muertos, ahí ellos no hablaron, porque es un nivel mucho, mucho, mucho más alto que todo lo anterior. La resurrección de los muertos. Y dentro de la resurrección de los muertos hay dos niveles. ¿Qué decís? Ok. ובהמשך העניין שם, מהי עין רעה כולי? זה עדן, שלא שלטה בו עין כל בריאה. Sigue diciendo la Gemara, sigue diciendo el Talmud, dice, ¿qué es ese nivel que ningún ojo lo vio? ¿Acaso es el jardín del Edén? Dice la Torá, dice la Gemara, no, no es el jardín del Edén, sino el Edén. Sobre el Edén no lo vio ningún ojo. Shema tomar a Adam Arishon y Jaén allá. Pagan Jule, dan lejud, ven lejud. Ah, vamos a decir dónde estuvo Adam Arishon. Adam Arishon estuvo en el jardín del Edén. Una cosa es el jardín del Edén, otra cosa es el Edén mismo. ¿Qué es el Edén? Edén significa en hebreo placer. ¿Sí? Como idun. Idun es un deleite. O, ¿cómo se dice a los postrecitos? Acá. Ahí es rico. Un postrecito como los de chocolate y esas cosas se llaman ma'adán. Ma'adán significa un postrecito, algo rico, un deleite. Entonces, Edén significa deleite. Gan Eden es el jardín del deleite. O sea, que el deleite llega hasta este jardín, pero no es la fuente del deleite mismo. Entonces, Adam Arishon tampoco llegó a la era, al nivel de revelación de divinidad
que va a haber cuando sea la resurrección de los muertos. Porque la resurrección de los muertos se va a revelar el nivel que se llama Edén, el Edén mismo. Y Adán Arishon estuvo en el jardín del Edén, o sea, solamente en el jardín donde se revelaba el Edén. Como dice el pasuk, vamos a ver ahora, está escrito, Benahar Yotzeme Edén Yashkote Tagan, un río salía del Edén para regar el jardín. O sea que tenemos tres niveles. Tenemos el Edén, que es la fuente de placer, la fuente de todo. Y eso se va a regar en la resurrección de los muertos. Tenemos el Nahar, el río que sale del Edén, como cuenta ahí en Bereshit, y que riega el Egán, riega el jardín, que es el tercer nivel. Y Adán Arishon estaba en el jardín del Edén. Él recibía del río que salía desde el Edén y regaba el jardín. Pero el Edén mismo no lo vio. Entonces, Olam antes de Olam está la mente otra vez. Sí, el Gan Eden es un nivel superior que el Olam Hazé. Ganeden, Olam Ganeden. Porque, ¿en qué sentido? A ver, explicar qué quiere decir. Adán Arishon estaba en el Gan Eden, después bajó a este mundo, y después la persona muere y vuelve al Gan Eden. Si cumple los requisitos. O tiene que pasar por todo tipo de purificaciones para poder llegar al Gan Eden. Es el mundo espiritual, donde estaba Adán Arishon antes de bajar a este mundo. Y después baja a este mundo. Como todas las almas están en el Gan Eden. Y después bajan a este mundo físico, como cuando nacemos. El cuento de Adán Arishon es el cuento de nacimiento de cada alma. No, es en el Gan Eden, el jardín del Edén. ¿Qué le pone a Shema a Adán Arishon cuando sale del jardín del Edén? Bueno, Ropas de cuero. ¿Qué es ropas de cuero? y ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es? no es como persona. El cuerpo. El cuerpo físico. Adán Arishon no tenía cuerpo físico. Era un alma. Al bajar a este mundo, entra en el cuerpo. Y las hojas antes de eso, ¿Qué más? él se cubre eso. Es algo espiritual. Sería algo pre. Todo eso son niveles de cosas espirituales, no es en este mundo físico. Sigamos adelante. ומזימובן, בזה שבעולם הבא יהיה גילוי ההמשכה שנמשכה על ידי קיום המצוות, כיוון שגילוי זה יהיה בקלות גם ממות המשיח. אין זה אמיתי העניין לעולם הבא. בעיקר העניין לעולם הבא הוא הגילוי לבחינת עדן. והתענוג העצמי שמתענג בישראל, שלמעלה גם התענוג שמתענג בתורה ומצוות. Eso es lo que estábamos diciendo ahora. En este mundo aún no se reveló el nivel del Edén y tampoco el nivel que se va a revelar en la época de la era mesiánica, y la primera parte de la resurrección de los muertos es el nivel del Edén, sino que Edén es el nivel que se va a revelar en la segunda parte de la resurrección de los muertos, que es el placer que tiene Hashem en las almas divinas, en el pueblo de Israel, que está por encima del placer que tiene del cumplimiento de la Torah y las mitzvot. O sea, Hashem tiene placer cuando un Yehudi estudia Torah, cumple mitzvot, pero también tiene placer del Yehudi mismo. Como cuando uno tiene un hijo. Uno tiene un hijo y le pide que haga algo. Entonces él tiene placer de lo que hace, pero también tiene placer de que a través de lo que él hace se revelan los poderes del hijo. Él tiene placer del hijo en sí. ¿Entiendes? Entonces hay diferentes cosas. Está tener placer de lo que hace el hijo, de que el hijo estudia, tener placer de que el hijo se porta bien, tener placer de tu hijo mismo, más allá de si se porta bien o estudia, etc. Nada más que para que ese amor se revele, él tiene que hacer buenas acciones, entonces la conexión se siente. Si se hacen malas acciones, la conexión está como oculta. Pero el padre tiene placer en sus hijos, solamente por ser sus hijos, no porque hacen buenas cosas, no porque estudian, sino solamente por ser sus hijos ya tiene placer. Entonces el placer que Hashem tiene a través del estudio de Torah, el placer que Hashem tiene por nuestro cumplimiento de mitzvot, es el pago que nosotros recibimos. Nosotros sentimos el placer que siente Hashem y ese es nuestro pago. En Gan Eden sentimos el placer que Hashem tiene cuando estudiamos Torah, ese es nuestro pago. En Yemot HaMashiach, en la era mesiánica de la primera parte de Tchiat HaMetim, de la resurrección de los muertos, vamos a sentir el placer que Hashem siente cuando hacemos mitzvot. Pero en la segunda parte de Tchiat HaMetim, vamos a sentir el placer que Hashem tiene en nosotros mismos por ser sus hijos, más allá de lo que hagamos. Ese es el nivel del Edén.
ולהעיר שבכמה מקומות מובא לחילוק בין תורה למצוות ובתורה שהיא חוכמתו יתברך מלובש הערת התענוג ובמצוות שאומרים רצונו יתברך מלובש עצמות התענוג קנאת עדן כתוב שבגן עדן כתיב ונעל יוצא מעדן ישקוט את הגן התענוג המשך לנשמות בגן עדן והשגת התורה הוא רק המשכה מצומצמת בקנאת עדן שנמשכת על ידי הנער שמפסיק בין עדן לגן שמי בעולם הבא שהיא מתן שכרן של מצוות והגילוי בקנאת עדן עצמו. אוקיי, יש אפליקציה. Bueno, creo que con esto se entendía más o menos diferente. Esto sería complicado. Darle la cabeza, no dormía. ¿Por qué no dormí? Porque פרק ג' פרק tercer פרק לפרקי אבות משנה א' Sí, tercer פרק No. No. Es el tercer capítulo de פרקי אבות חשבון בחשבון אוקיי perfecto te tocó una larga
Acabia ben Mahalalel Omer. Dijo Acabia ben Mahalalel. Dijo el Mahalalel. Istakel Bishloshat Barim. Prestarle atención a tres cosas. O sea, mirá tres cosas. Siempre tener en mente tres cosas. Meina tabar idea verá. Y no vas a terminar pecando. O sea, si pensás en ciertas tres cosas, no vas a terminar cayendo en el pecado. O pensar en el tres. Como decía el bebé Lubavitch, pensar en el tercero Betamikdash. Entonces no vas a caer en el pecado, porque vas a acordarte de cada pecado aleja la construcción del tercero Betamikdash. Entonces pensar en el tercero Betamikdash y así no vas a caer nunca en el pecado. Pero si vamos a la explicación más normal, ¿cuáles son las tres cosas? Da, me'ain bata, sabe de dónde viniste. Nunca olvidarse de dónde uno vino, para siempre tener humildad. Uleana taolej, saber hacia dónde vas, para seguir enfocado. Berifnei mi ata atid y tendino el Heshbon, y saber ante quién vas a terminar rendiendo cuentas. Eso también te mantiene enfocado. Estas tres cosas van a hacer que nunca caigas en el pecado. Por eso hay que siempre tenerlas en mente. Y él explica, me da imbata, ¿de dónde viniste? Mi tipas de una gota fétida. O sea, no te agrandes. ¿Quién sos vos? Una gota fétida. Ulear taolej. ¿A dónde vas? El mejor rimame tolea. Vas a ir a un lugar de gusanos. O sea, a la tumba. Y ante quién vas a dar cuentas? Ante el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Entonces, ¿cómo te vas a enorgullecer? ¿Cómo vas a agrandarte? ¿Cómo vas a vanagloriarte? Si no sos nada, sos una gota fétida que se va a la tierra. Vamos a ver lo que dice. Eso no es muy atrás. ¿Cómo? ¿Quién puede recordar eso muy atrás? ¿Recordarlo? No hay que recordarlo, hay que saberlo. Tenemos que ir a la clasificación del Sadik y Daniel. Pero como ya es medio tarde, vamos a dejarlo para la próxima clase. Tenés recreo de 15 minutos porque el cerebro me va a explotar. ¿Está bien? No se puede tomar, Voy a bajar la cabeza. 15 minutos. ¿No te enojas?